En este ejercicio, dado el punto A, menos 2, 1, 0 y los vectores U y V, se nos pide en el apartado A la ecuación del plano que pasa por el punto A y tiene como vectores directores a U y a V. Y además que expresemos esa ecuación de diferentes formas. En el apartado B, indicar varios puntos de dicho plano y en el apartado C, calcular el valor de esta componente A para que este punto B sea un punto del plano. Empezamos con el apartado A. Igual que la recta, para que estuviese bien definida necesitábamos un punto y una dirección. Aquí en el plano necesitamos un punto y dos direcciones, es decir, dos vectores directores linealmente independientes. Entonces, para dar las ecuaciones del plano, empezamos por la ecuación vectorial. Necesitamos un punto genérico del plano con coordenadas x y z y a partir de ese punto siempre podremos obtener el vector posición OP. Para llegar a ese punto genérico vamos a necesitar el vector OA, que va a coincidir con las coordenadas del punto A, y a partir de él una combinación lineal para llegar a ese punto P a través de OA y tantas veces el vector U y tantas veces el vector V. Esto lo podemos escribir de esta manera. Esto sería el vector OA, que coincide con las coordenadas del punto A, y T veces el vector U, una de las direcciones del plano, más S veces el vector V, la otra dirección del plano. Esta sería la ecuación vectorial del plano, con T y S números reales. La siguiente ecuación serían las ecuaciones paramétricas y las sacamos a partir de esta expresión. Volvemos a recordar que esto es un vector con sus componentes y esto es suma de vectores por multiplicación por escalares, que podemos realizar toda esta operación e igualar estas dos expresiones, de forma que el punto genérico, que tendría de coordenada x y z, que serían las componentes de ese vector, sería igual a las diversas operaciones con primeras componentes con sus respectivas primeras, las segundas con las segundas, así sucesivamente. De esa forma nos quedaría menos 2 más 3t más 2s y igual a 1 menos t menos 2s y z igual a 0 más 2t más s. Estas serían las ecuaciones paramétricas, pero fijaros que cuando no tengamos esta expresión no tenemos que pasar por esta expresión, simplemente con los datos que nos dan. Esta primera columna, digamos, de aquí sería el punto A, menos 2, 1 y 0 en este caso. Lo que acompaña al parámetro t, el vector u, 3, menos 1, 2. Y lo que acompaña al parámetro s, el vector v, 2, menos 2, 1, que serían las que estarían por aquí. Con esto y t y s números reales obtendríamos las ecuaciones paramétricas. La siguiente ecuación del plano que vamos a ver es la en forma de determinante. Bien, para eso vamos a formar una matriz con el vector u, el vector v y ahora un vector formado por el punto P y el punto A. Si yo tengo el punto P y el punto A, dos puntos del plano, el punto AP, perdón, el vector AP formado por esos dos puntos es un vector del plano. Por tanto, ese vector tendrá que ser una combinación lineal del vector u y el vector v, que son los vectores directores del plano. Bien, pues si formamos esa matriz y calculamos su determinante, donde en la primera columna de esa matriz iría el vector
AP. Acordaros que P tiene de coordenada X y Z y A menos 2, 1, 0. Luego nos quedaría X más 2 y menos 1 y Z. En la siguiente columna pondríamos la dirección U, 3, menos 1, 2. Y en la tercera columna la dirección V, 2, menos 2, 1. Bien, como hemos dicho, estos dos vectores son linealmente independientes y este vector formado por AP tendría que ser una combinación de estos dos. Por tanto, si calculamos el determinante, al ser esta columna una combinación lineal de estas dos, el determinante sería 0. Luego esta expresión es lo que llamamos la ecuación en forma de determinante del plano. ¿Qué hacemos normalmente cuando ya tenemos un determinante? Pues normalmente calcularlo por las reglas de Sarrus. Así que si calculamos este determinante, x más 2 por menos 1 por 1, 3 por menos 2 por z, 2 por y menos 1 por 2 y luego la diagonal contraria, 2 por menos 1 por z, 2 por menos 2 por x más 2 y menos 1 por 3 y por 1. Todo esto lo ponemos aquí. Haciendo estas cuentas y agrupándolas, igualando a 0, que salía de aquí del determinante, nos queda esta expresión. 3x más y menos 4z más 5 igual a 0. A esta expresión es lo que se le llama la ecuación general o implícita del plano. Pasamos al apartado B. Para ello vamos a utilizar esta expresión, que es la última que hemos obtenido, que es la ecuación general del plano. Para dar distintos puntos de este plano le vamos a ir dando valores a la x, a la y, a la z y vamos sacando los distintos puntos. Por ejemplo, si le damos valores a la x0 y a la y0, como lo que queremos es un punto que verifique la ecuación, pues dado estos valores despejamos la z en función de estos dos. Así que sustituyendo en la ecuación, que se tiene que verificar, 3 por 0 más 0 menos 4z más 5. Por tanto, de aquí despejamos z y nos queda 5 cuartos. Así que el primer punto que pertenece al plano, sería 0, 0, 5 cuartos. Vamos a buscar otro punto que verifique esa ecuación y le damos ahora, por ejemplo, valores a la x0, a la z0 y buscamos la y para que entre los tres verifiquen la ecuación del plano. Así que sustituimos en la ecuación la x por 0, la z por 0 y nos quedaría y más 5 igual a 0, por tanto y igual a menos 5. Luego otro punto obtenido sería el 0 menos 5, 0. Podemos dar ahora otros valores a la y0, a la z0 y vamos a buscar la x para que se verifique la ecuación. Pues sería 3x más 5 igual a 0. Por tanto, la x igual a menos 5 tercios. Nos saldría el punto menos 5 tercios, 0, 0. Bien, vamos a pararnos aquí un momentito porque estos datos tampoco están cogidos tan aleatoriamente. Es decir, ¿qué puntos son los que nos salen aquí? Pues son puntos que están, digamos, cortando a los ejes coordenados. Es decir, el plano intersecado, pues por ejemplo, con el eje Z y sería la x0, la y0 y donde cortaría en Z. Este punto, al darle x0, z0, sería cuando el plano corta con el eje Y. Pues para la x0, la z0 y cortaría en menos 5 en el eje Y. Y en este caso, pues sería el punto de corte con el eje X, el punto que tienen en común el eje X y el plano, menos 5 tercios, 0, 0. Evidentemente que le podemos dar cualquier valor, cualquiera de los valores, y por ejemplo si le diésemos a x2 y a z1, para que verifique la ecuación, despejamos el y correspondiente, así que 3 por 2 serían 6, menos 4 por 1 sería menos 4, y nos quedaría 6 más y menos 4 más 5 igual a 0, despejamos la y, sería menos 7, y entonces nuestro punto sería el 2 menos 7, 1.
Pasamos al apartado C. Vamos a calcular el valor A, que está aquí, de este punto B, para que ese punto sea un punto del plano. Bien, como hemos ido viendo anteriormente, para que un punto pertenezca al plano, lo que tiene que hacer es verificar la ecuación de ese plano. Es decir, que cuando sustituyamos las coordenadas de ese punto en estas variables x y z, se tiene que verificar la ecuación. Así que colocamos el punto B en el plano y pondríamos 3 por A. La y sería menos 3, z sería 0, luego menos 4 por 0 y más 5. Luego nos quedaría esta expresión, 3a menos 3 más 5. De aquí despejamos a y nos queda que a es igual a menos 2 tercios. Por tanto, el punto B sería menos 2 tercios menos 3, 0.